Muchas gracias a los compañeros de Somos Pozuelo por haberme invitado a venir aquí. Yo los conozco desde hace tiempo, son luchadores, son cabezones, son testarudos y van a conseguir cambiar este pueblo también y van a conseguir introducir la igualdad, la libertad, la dignidad y la igualdad en uno de los pueblos más desiguales de España, también aquí en Pozuelo. Nosotros llenamos las plazas diciendo que no queríamos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Luego hicimos algo más, que fue ponernos entre los bancos y los vecinos para que no los echaran de sus casas, mandándolos a la calle sin ningún tipo de alternativa. Que no los mandaran a la calle quienes se habían beneficiado de más de 250.000 millones de euros en un rescate bancario vergonzoso que nos robaba la vida y le entregaba a ellos sus inversiones nefastas. Y lo hicimos durante muchos años algunos, seguramente quienes estáis aquí se habéis llevado muchos años peleando, muchas décadas peleando. Y nosotros tomamos el testigo para mostrar la indignación en las plazas. Pero luego nos llegó la hora de hacer algo más, que era plantear alternativas, que era plantarle cara en los espacios donde siempre están cómodos, porque dejaron de estar cómodos en la calle, pero se paseaban a sus anchas en las instituciones y dijimos, allí también vamos a entrar. Ahí también, ese espacio también es el nuestro. Y lo que pasa cuando el grito de la calle entra en las instituciones es que se mueven sus cimientos, es que refunfuñan, es que están rabiosos. La primera intervención que hicimos en el Parlamento de Andalucía despertó la rabia de los dos grandes grupos que hasta ahora habían considerado que la política era monopolio suyo. Y nos dijeron, no tenéis ni puta idea, chavales, no tienen ni puta idea, guapa, me dijeron. No me lo dijeron a mí, nos lo dijeron a todos. Y dijo un tertuliano en una radio, esta gente de que se quejan, si ellos han estado en las plazas debatiendo, si ahí no se escuchaba a nadie, eso era un guirigay, eso era un gallinero. Los que no tienen ni puta idea de lo que hacíamos en las plazas son ellos. Nosotros en las plazas aprendimos a aplaudir con las manos, como los sordos, para no molestar a la persona que hablaba. Ellos no dan la talla. Esas personas enchaquetadas, engominadas y con sus cardados son muy chabacanos, son muy maleducados, ni siquiera respetan las instituciones de las que han vivido durante más de 30 años. Nosotros queremos devolver la dignidad también a las instituciones. Las instituciones se han convertido en el templo del cinismo. El cinismo es la actitud de la persona que realiza su tarea y su trabajo sin ningún corazón, que realiza su tarea y su trabajo sin el alma en los ojos, sin la sensación de que tiene sobre su espalda el destino de los pueblos. Ese cinismo es el que atraviesa la mayoría de las instituciones de este país. El cinismo de los profesionales de la política, de quienes consideran que dedicarse a la política es una profesión como otra cualquiera. Y nosotros tenemos que recordarle que la representación pública es una responsabilidad que el ciudadano adquiere de forma voluntaria. Y para poder representar lo suyo se tiene que parecer a lo suyo, tiene que vivir como ellos, tiene que volver al trabajo después de representarlo, puede estar durante un tiempo limitado en la institución, tiene que vivir en el mismo barrio, coger el transporte público, si no, no es representativo. Tiene que tener un salario como ellos y no diferente. Fijaos qué sencillo. Nosotros queremos llenar las instituciones de gente corriente y decente, no llamándonos de señoría, llamándonos de compañeros, de hermanos, de vecinos. La gente corriente hace cosas extraordinarias. Ellos se llenarán la boca diciendo que solamente ellos saben hacer lo que hacen, que solamente ellos saben llenar los parlamentos para cargarlos de cinismo, de profesionalización y de desgana. Y nosotros tenemos que decirle que la gente corriente, para llegar a fin de mes en su casa, para repartir con igualdad los recursos entre los miembros de la familia, para garantizarle un futuro a los nietos, hacen cosas mucho más difíciles y mucho más importantes de las que ellos hacen cada día en esas instituciones cargadas de cinismo. El otro decía un vecino en Cádiz, yo soy del partido de las puertas de mi casa para adentro.
Nosotros queremos que los partidos de las casas, de las puertas de las casas para adentro, de la gente que hace cosas extraordinarias para tirar con su familia para adelante, sea la que se introduzca en las instituciones, sea la que la llene de dignidad. Porque los mismos criterios con los que una familia reparte sus recursos, el mismo esfuerzo con el que una abuela le echa un vasito más de arroz al puchero para darle de comer a sus nietos, es el que necesitamos en los ayuntamientos y en los parlamentos de este país. Y necesitamos ponernos vacunas, porque corremos el riesgo de convertirnos en lo que ellos son. Lo hemos visto mil veces. Miles de políticos con discursos encendidos, vinculados al pueblo, que emocionaban, que hacían llorar, que hacían que la gente se pusiera sus fotos en las cabeceras de las camas. Y luego se acostumbran a la institución, son absorbidos, su rebeldía se apaga. No queremos correr ese riesgo, no queremos ser como ellos. Sería una triste historia que cuando pasen 20 años nos convertamos en lo contrario de lo que ahora estamos reivindicando en cada plaza y en cada sitio. ¿Y cómo hacemos eso? Limitación de mandato, limitación de salario y revocabilidad. 3 vacunas sencillas, no son complejas. Queremos parecernos a quienes representamos, queremos estar controlados por quienes nos eligieron y que nos puedan quitar en cualquier momento para no condenarnos al triste destino de convertirnos en unos cínicos y en unos desganados. Y ahora nos vende el Partido Popular la salida de la crisis, una vez más. Los brotes verdes, una vez más. Y nosotros sabemos que los brotes verdes son los billetes que salen de sus billeteras. Y no es una frase hecha. El mismo día que anunciaban una subida de un 1% de los salarios, se estaba anunciando la noticia de que las empresas del IBEX 35 habían aumentado sus beneficios en un 38% respecto al año pasado. Un 1%. Decía un amigo en Twitter, dice, con un 1% más de salario voy a poderme comprar los cereales de marca, pero poco más. Y además ese 1% solamente es para la mitad de la población trabajadora que hoy por hoy en este país tiene derecho a tener un convenio. Ya casi nadie se acuerda de lo que significa la palabra convenio, y quien lo tiene no se cumple. Y mientras aumenta un 24% el número de millonarios, lo que ha pasado en este país no es una crisis, lo que ha pasado en este país es un saqueo. Es un saqueo de la mayoría para beneficiar a una minoría que es la que gobierna, paga las campañas, perdona las deudas de los partidos políticos. Y dicen, esta gente van a llegar a las instituciones y van a romper la gobernabilidad, van a interrumpir el equilibrio institucional, la estabilidad institucional. ¿Se creen que no nos acordamos de que con la estabilidad institucional los únicos que estaban estables eran ellos? Porque cuanto más estables estaban ellos, más como en un alambre estaba la mayoría de la población. Con la estabilidad institucional aprobaron la reforma del 135 de la Constitución, que decía que hay que pagar los intereses de los bancos antes que los tratamientos contra el cáncer. Con la estabilidad institucional aprobaron las reformas laborales que hicieron que quien tuviera la suerte de tener un empleo fuera un esclavo muerto de miedo. Con la estabilidad institucional hicieron una reforma fiscal que supone que el 85% de las cargas fiscales los tenga la gente que trabaja y no la gente que especula. Y no tenemos el 85% de las rentas. La Hacienda se ha convertido en un Robin Hood, pero al revés. Con la estabilidad institucional privatizaron las empresas públicas que generaban beneficios y que garantizaban el derecho a la luz, el derecho al agua, el derecho a la energía. Si nosotros venimos a desestabilizarlo a ellos, bienvenida sea esa desestabilización, bienvenida sea, y que empiece la estabilidad de los de abajo, que empiece la estabilidad de la gente que pueda vivir con dignidad y garantizar el futuro de sus hijos. Esa es la estabilidad que a nosotros nos importa. Y hay en el ambiente la sensación de que hay un porcentaje alto de personas que no saben lo que van a votar, que quieren votar por primera vez, pero que no saben lo que van a votar, que están inseguros, que tienen miedo, en los que han calado ciertos mensajes de los medios de comunicación. Y a esa gente hay que decirle que de lo que hay que tener miedo es de no poder celebrar el cumpleaños de tus nietos porque tienen que criarse fuera y trabajar fuera porque aquí no hay futuro para las familias. Eso da miedo. No votar cosas diferentes. Lo que da miedo es correr el riesgo de que la sanidad se convierta en un negocio.
Lo que da miedo es correr el riesgo de que la educación pública se convierta en un gueto. Lo que da miedo es que nuestros hijos ya no recuerden qué significa la palabra convenio, qué significa el derecho a la lactancia, a las vacaciones, a la maternidad. Eso es lo que da miedo, y no votar cosas diferentes y no hacer propuestas distintas. Eso da miedo. Por eso hay que apelar a la valentía y a la autoconfianza. Nosotros sabemos hacer las cosas, las hacemos todos los días. Hacemos que los edificios estén construidos y no se caigan. Hacemos que el agua salga por los grifos, que el pan salga por las mañanas, que se venda en las panaderías. Todo eso lo hacemos nosotros, y por eso seremos capaces también de hacerlo desde las instituciones, con un criterio de más justicia y de más control por parte de la mayoría. Estoy convencida. Hay que hacer un llamamiento a la valentía también en el voto, a la valentía también en las elecciones. Y todo este saqueo en el que se ha convertido la historia de este país, sobre todo en los últimos 7 años, lo han hecho juntos dos partidos. Lo han hecho juntos el PSOE y el PP. Lo hicieron a dos manos, algunos incluso traicionando a su propia base social. Y hay que decir otra cosa que también siguen haciendo juntos y de la que nadie se acuerda. Están negociando en secreto el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, los liberales, entre los que se encuentran también Ciudadanos, un plan de libre comercio con los Estados Unidos. Vamos a explicarlo de esa manera. Y según ese plan, imaginaos que decidimos en los municipios remunicipalizar los servicios públicos, desprivatizar los servicios públicos, decir que no tiene por qué llenarse el bolsillo Florentino Pérez a costa del derecho a un pueblo a estar limpio, a sus basuras, a su gestión de las basuras, del alumbrado y de tantas otras cosas. Entendemos que el servicio se gestiona de forma más barata y de forma más eficiente cuando la gestionan los propios vecinos desde el ayuntamiento, y los empleos que se dan también son mejores. Bueno, pues puede llegar una empresa, una multinacional estadounidense, a querellarse contra un ayuntamiento. Esto es firmar por parte del Partido Popular y del Partido Socialista el fin de la soberanía de los pueblos a decidir sobre la gestión de lo que es común. Y esto es muy grave y lo están haciendo juntos, y hay que explicarlo en cada pueblo, y hay que explicarlo en cada barrio, y hay que explicarlo en cada plaza, hasta que empiecen a dar explicaciones también por el TTIP. Y en base al miedo al cambio, aparece el cambio tranquilo, aparece el recambio, aparece el balón de oxígeno para el régimen del 78, para el fin de los derechos sociales, para el fin de la memoria de quienes lucharon durante más de 30 años para que hoy tuviéramos derecho a maestros, a hospital, a sueldo, a bienestar social. Y para hablar del panorama político en este país, viene al pelo una fábula que suele contar Pablo, pero que es de Tony Douglas. Esta fábula es la fábula de Ratonlandia, y la podemos actualizar hoy con lo que se presenta como un recambio. Ratonlandia era una ciudad donde vivían los ratones, y un día empezó la democracia en Ratonlandia y pudieron votar. Muchos ratones pelearon antes para que se pudiera votar. Había un partido que era el partido de los gatos rojos. Hablaban un lenguaje muy parecido al de los ratones, de forma que los ratones entendieron que aquellos gatos rojos se les parecían, defenderían sus intereses, y depositaron su confianza en el partido de los gatos rojos. Los gatos rojos llenaron los parlamentos, debatieron, hicieron sus leyes, y entre las medidas más importantes acordaron que las puertas de la ratonera tenían que ser redondas. Redondas y con el tamaño justo para que la garra de un gato de vez en cuando entrara y cazara un ratón. Un día los ratones se enfadaron muchísimo y dijeron: tenemos que cambiar de partido. Y apareció el partido de los gatos azules. Una gente muy seria, que da imagen de buena gestión, de que no se corrompen, de que son gente que hace bien las cosas. Y confiaron en ello. La campaña de los gatos azules fue: váyase, señor González. Votaron al partido de los gatos azules, y entre las primeras medidas que acordaron los gatos azules fue que las puertas de las ratoneras tenían que tener la puerta cuadrada. Con la puerta cuadrada ya no solo cabía una pata de un gato, sino que cabían las dos, con lo cual más gatos se iban cazando, más ratones iban cazando los gatos. La gente empezó a estar harta, evidentemente, del partido de los gatos azules. Y apareció entonces el partido de los gatos naranjas. Y el partido de los gatos naranjas decía: los gatos rojos y los gatos azules son unos corruptos. El problema de Ratonlandia
es que gestionan las obras de las puertas de la ratonera con sus empresas amigas. El problema de Ratonlandia es que no hay suficiente transparencia. El problema de Ratonlandia es solamente la corrupción de la licitación de las obras de las puertas de la ratonera. Y los ratones empezaron a pensar y empezaron a crear. Y lo más importante que empezaron a aprender los ratones es que ni los gatos azules, ni los gatos rojos, ni los gatos naranjas pueden defender los intereses de los ratones. Solamente los ratones pueden gobernarse a sí mismos, de ningún color. Solo la gente gobierna para la gente, solo el pueblo defiende al pueblo. Y en esa dinámica, el espacio municipal es fundamental. Un alcalde que se pretenda de una candidatura de unidad popular tiene que ser el alcalde que lleva la libreta debajo del brazo. El alcalde que sabe los problemas que tienen todos sus vecinos. El que se recorre sus calles y sus barrios y reparte de forma justa, como hacen las mujeres en las casas, como hacen las abuelas con los nietos, entre los recursos que tiene un pueblo. El que defienda a vecinos uno por uno y el que defienda a sus pueblos frente a los que vienen de fuera. El que defiende a los vecinos frente a los bancos que los quieren desahuciar. El que defiende a los vecinos frente a las eléctricas que les quieren cortar la luz y que les quieren cortar el agua. No me cabe duda de que en este caso Pablo Gómez va a ser un alcalde de ese tipo. Va a ser un alcalde de la libreta bajo el brazo, va a ser un alcalde controlado por su pueblo, va a ser un alcalde con un criterio justo y controlado por su gente. A por ello que son pocos y cobardes, compañeros. Un abrazo.